que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, y que sea el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, perfeccionando al hombre interior en nuestras vidas. Que Dios nos ayude en los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, ya tiempos difíciles, donde está el Señor puliendo a su iglesia, pero también donde estamos viendo tantas cosas, donde el mundo prácticamente le está dando por completo la espalda al Señor, donde ya no está habiendo un temor a Dios, a su presencia. Que Dios nos sostenga en estos tiempos, que Dios guarde nuestras vidas, que Dios nos ayude y nos lleve constantemente a la perseverancia en su palabra, en su búsqueda y en todo lo que es de Dios, mis hermanos. Que este sea un tiempo de bendición, que este sea un tiempo de refrigerio para tu vida y para la mía, pero sobre todo, como se ha estado poniendo en los títulos de los mensajes, que esto sea para tomarlo de plena urgencia, porque es tiempo, mis hermanos, que ya abramos los ojos a la verdad, a lo que el Señor quiere que entendamos, y que Dios nos vaya ayudando, Dios nos vaya guiando, Dios nos vaya tomando y vaya haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Que sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, y que sea un tiempo de que tú mires la gloria de Dios. Mis hermanos, antes de empezar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, pidiendo que sea Dios, que sea su mismo Espíritu guiándonos, que sea el Señor hablándonos en esta noche, y que Dios tome control. Que no sea nada de mí, no sea nada de la carne, no sea mis pensamientos, no sea lo que yo pienso, lo que creo. Que sea Dios hablando, que sea su Espíritu tomando control de mis labios, de mis oídos y de los oídos de sus hijos, y que Dios nos dé oídos espirituales para discernir y entender la voluntad de Dios de nosotros. Santo y bendito Padre de los cielos, te damos a ti las gracias, a ti la gloria y la honra, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, nada somos, Señor, y nada tenemos fuera de tu presencia, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que lo que somos y lo que tenemos es por causa tuya. Padre, no hay nada en nosotros en que gloriarnos, Señor de la gloria. No hay nada en nosotros en que podamos decir, Padre de los cielos, no es que yo lo hice, es que por mis méritos, es que yo ayudé a Dios, Padre, porque no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Tú no te bastas, Señor, y tú no te vales de nosotros, Señor, sino que, Padre, tú te glorificas en la verdad, mi Señor. Somos nosotros, Señor, los que somos bendecidos a ser tomados en cuenta. Quita la mentira del corazón, quita el engaño de pensar, Señor Padre, que es nuestra obra, Señor, en parte, porque no es nuestra obra, es tu obra completa en nosotros. No es lo que pensamos, no es lo que creemos, no es lo que imaginamos, no es lo que nosotros, Señor, pensamos o cómo maquinemos, o lo que podamos, Señor, creer, Señor Padre, sino que Dios Todopoderoso es lo que tú has dicho, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, mi Señor, y es lo que tu palabra dice, y es lo que tú, Señor, hablas a nosotros. Perdónanos, Señor, nuevamente, Padre, por tener oídos sordos a tu presencia, Padre, por razonarte, Señor, y por razonar tus cosas, Señor, pensando que lo nuestro es mejor, Señor, pensando que nuestro razonamiento, lo que pensemos o lo que creamos, eso es, Señor. Padre, porque juzgamos con juicio humano, pero no con el juicio tuyo. Porque no sabemos discernir, Señor, porque no nos sabemos, Señor, sujetar, porque no sabemos morir a nosotros, Señor. Perdónanos por no aprender a crucificar al viejo hombre, Señor, con sus pasiones, Señor, y deseos. Por querer, Señor Dios Todopoderoso, reformar al viejo hombre en vez, Señor, de vivir en el nuevo, que es el hombre espiritual, papá. Que no es por una conducta, Padre, porque nacer de nuevo no es cambio de conducta. Nacer de nuevo es ser engendrado por ti, Señor, y ser, Señor, Padre, sacado, Padre, de las tinieblas a la luz admirable por medio de la obra redentora de Jesús. Porque si el Espíritu Santo no salva, nadie puede ser salvo. Porque no es que yo rescato, no es que yo salvo vidas, no es que yo llevo a gente a los pies de Cristo, porque nadie lleva sino el Espíritu Santo lleva a los que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Haznos entender, Señor, perdona lo necio,
Perdona lo terco, porque muchas veces nosotros decimos, es que cómo va a ser tu voluntad esto, pero Padre, muchas veces esa es tu voluntad. Pero te cuestionamos porque en nuestro razonamiento pensamos otra cosa, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a tener oídos genuinos y espirituales, a tener una comunión genuina y verdadera contigo, a ser gente que te oye y a ser gente, Señor, no solo que te habla, sino ser gente que sabe escucharte, papá. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado, Señor, que mientras más oramos, estamos más cerca de ti, Señor, pero es, Señor, quien más te escucha, quien más aprende a abrir los oídos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que sea tu gloria en nosotros, sea tu Espíritu haciendo tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el texto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerle desde el 6. Dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto ya lo hemos hablado en otras veces, en otras grabaciones, a qué es lo que se estaba refiriendo esto, pero para entrar en el tema vamos a seguir con la lectura. Pero dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto yo me supongo, esto lo digo en mi manera de pensar, que esto se los dijo porque ellos pensaron que una vez que Cristo se fue al cielo ya no volvería más. Entonces que los ángeles estaban diciendo, varones galileos, ¿por qué miras al cielo? O sea, como que miras que el Señor se va distante y se aleja y se aleja y se aleja y que ya nunca más lo van a volver a ver y que Él se está alejando y que ya Él no va a volver a la tierra, que ya no tiene ningún compromiso con la tierra, que Él ya no tiene nada que ver con el hombre. No, porque así como Él vino va a volver. De la misma manera que Él vino va a volver. Y anteriormente Él mismo dice, pero recibiréis con poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, el Espíritu Santo va a morar en vosotros y el Espíritu Santo va a ser testigo de lo que yo les he dicho. No os dejaré huérfanos. En el libro de Juan el Señor Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a vosotros del Espíritu de verdad, el cual da testimonio de todo lo que yo he dicho, de todo lo que yo os he enseñado. No os dejaré huérfanos. Yo envío al Consolador, al Espíritu Santo. Y esto se los dijo dos veces, uno en el capítulo 14 y el otro en el capítulo 16. Tomemos en cuenta otra cuestión de cómo le preguntaban anteriormente los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y una de las cosas que, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba pendiente era si es que iban a ser restaurados, si es que... ¿Y por qué era la pregunta? ¿Cuál era el meollo de la pregunta que el pueblo de Israel estaba haciendo al Señor Jesús? Esto era porque por el yugo romano, por las cosas que sucedieron, porque antes Israel era una nación independiente, antes de que viniese el cautiverio, no estaban bajo el dominio de nadie, estaban prácticamente bajo el dominio del Señor, supuestamente.
Sabemos todo lo que el pueblo de Israel hacía, cómo se movían en rebelión en contra del Señor y cómo terminó esto después en cautiverio. Cómo el Señor utilizó a Nabucodonosor, y es tremendo porque la palabra dice que Nabucodonosor es su siervo. Y estamos hablando que Dios llamó siervo a un hombre que era idólatra, que era un hombre sanguinario, que era un hombre orgulloso. Si nosotros leemos las escrituras, cuando él hizo la estatua de oro, la intención era buscar adoración para sí mismo. Y a ese mismo Dios le llamó siervo. A ese mismo que Dios, a ese mismo que quiso hacer matar a sus sabios porque no le pudieron revelar el sueño y la interpretación del sueño, y el mismo que después fue convertido en una bestia, a este el Señor le llamó siervo. Lo mismo podemos decir de Ciro. Aunque él recibió mensaje de Dios para que el pueblo de Israel regresara a su tierra y levantara el templo, este varón no es que era un adorador de Dios ni nada por el estilo. Él adoraba a sus ídolos. Sin embargo, dice la palabra que Dios despertó su espíritu. En otras palabras, por el mensaje y por el propósito, Dios usó a Ciro para cumplir su propósito. Muchas veces nosotros llamamos siervos de Dios y pensamos que el siervo de Dios es mayor que el hijo. Mis hermanos, los siervos pueden ser a cualquier inconverso porque Dios puede usar a una persona. El mismo diablo es usado por Dios. Mis hermanos, cuando Satanás se mueve en contra de sus hijos, o lo que sea que el diablo hace, él lo hace bajo la autoridad de Dios. Satanás no es que se mueve y ataca y todo eso, y es lo que generalmente hace que la gente reprende al diablo, ataca al diablo, como que si el diablo se mueve y hace cosas, y a veces se le atribuye tantas cosas al diablo más que a Dios. Y eso prácticamente está en la adoración al diablo. Es tremendo porque yo incluso había aprendido, mis hermanos, y yo no sé por qué estoy tocando esto, pero el Señor sabrá por qué. Muchas veces, eh, muchas veces cuando se pasa una situación, lo primero que se hace es reprender al diablo, reprender al diablo, reprender al diablo, y no digo que está mal. Pero llega momentos en que todo se le amerita a tal punto al diablo que llega un momento en que ya se le empieza a tener un miedo y un temor al diablo. Había una hermana que le tenía un temor a los brujos, a los hechiceros. No es que el diablo me está haciendo esto, es que por el diablo y que esto y este otro. Y se le está dando tanta importancia al enemigo, mis hermanos, como que si el enemigo tiene autoridad contra de la iglesia. A veces uno piensa que cuando dice que el diablo no nos toca, se refiere que el diablo no puede hacernos nada y que vamos a vivir siempre prósperos, siempre bien, que nunca vamos a pecar, que nunca vamos a hacer lo malo, que no vamos a matar ni una mosca. Pero lo que se refiere es que el enemigo no puede tomar control de nuestras vidas, y no puede el enemigo, mis hermanos, no puede el enemigo tomar posesión de lo que Dios ya selló para él. Lo que es de Dios se mantiene para Dios. Lo que el Señor salvó no se pierde. Y yo voy a seguir insistiendo porque sé, mis hermanos, que hay una batalla. Hay muchos hermanos que tal vez verán este video y me llamarán hereje por decir que la salvación no se pierde, porque tienen muy aferrado en su corazón la doctrina de que la salvación sí se pierde, mis hermanos. Sin embargo, la palabra enseña que no es así. Y ellos dirán versículos bíblicos en donde dicen, no es que aquí dice la salvación, pero será una cita, pero no el contexto completo, mis hermanos. Y yo les digo y yo bendigo el nombre del Señor porque yo también pertenecí a ese grupo. Yo algún tiempo también pensé que la salvación se perdía. Yo también pensaba que había que hacer tantas cosas, que hay que hacer tantas situaciones para poder alcanzar a Dios, y que si es que yo no hago algo, que si yo no me muevo de tal manera, entonces yo no podré ser salvo, que si yo no actúo, que si yo no hago de esta manera, entonces no podré alcanzar la salvación. Y llegaba momentos en que yo me deprimía, mis hermanos, porque cada vez, y les digo así, les digo así sinceramente, cada vez que yo me miraba una nueva falencia,
una nueva falla, una nueva cosa en mi vida, mis hermanos, que me hacía pensar que yo nunca iba a tener esperanza de salvarme, que no importa cuánto yo me esfuerce para no pecar, para ser libre en una área, de esforzarme en hacer cosas, en ayunar, en hacer vigilias, en todo lo que sea, para yo ser libre en una área, y por más que me esforzara nunca lo iba a lograr, mis hermanos. A mí me traía depresiones. Yo pensé incluso dudar si es que yo era genuinamente un hijo de Dios, que si el Padre me iba a tomar en cuenta. Yo ya me veía condenado, mis hermanos, por esas cosas. Pero después entendí con el paso del tiempo, mis hermanos, y después de haber entrado en la palabra, yo bendigo al siervo de Dios, que por el cual yo aprendí de él tantas cosas, que lo de Dios no se pierde, que el Señor empezó a utilizar la vida de este varón para llevar a muchas escrituras. Y después también indagando las escrituras personalmente, comprobando, mis hermanos, las cosas, me di cuenta que es una verdad. Cuando Dios salva, mis hermanos, no se pierde lo salvado. Dios nos salva un 50%. No es que Cristo, cuando pagó en la cruz, él pagó un 50% y el otro 50% nosotros, o el 60% para magnificar algo más, para decir no es que Cristo hizo más por nosotros, entonces demos de un 60% y un 40% el hombre, para que, para que digamos que Cristo hizo más. Mis hermanos, no es así. Si es que Cristo pagar, y les digo así sinceramente, y esto es comprobado, no les digo bíblicamente, pero en el contexto bíblico es comprobado, mis hermanos, lo que yo les voy a decir. No voy a decir, no necesariamente va a decir un verso bíblico que Cristo pagó el 100%. De hecho, la palabra dice que Él pagó todo, que Él se dio hasta lo sumo, y Él llevó todo pecado, toda maldad de nosotros. O sea, Él lo llevó por completo. De la palabra sí habla de un 100%. Pero si nosotros entramos en un análisis, mis hermanos, y lo ponemos en el contexto bíblico, dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros leemos, mis hermanos, el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando habla acerca del cuerpo de muerte, mis hermanos, vamos a encontrar que el hombre está en la incapacidad de hacer lo bueno. Mis hermanos, el hombre no puede alcanzar a Dios. Tú le vas a decir, conviértete al Señor, deja el pecado, esfuérzate para buscar al Señor, busca tú la presencia del Señor, esfuérzate por buscar, busca la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, el hombre no tiene la capacidad de hacerlo, porque su naturaleza es de pecado, su naturaleza es en sí perversa. Todos los seres humanos nacimos con esa naturaleza, y mis hermanos, querramos o no querramos, en nuestros pensamientos fluyen cosas y vienen cosas a nuestras mentes que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, que se nos pasan a la cabeza. A veces nosotros mismos nos horrorizamos de por qué nos vienen esos pensamientos. Pero eso muestra, mis hermanos, la caída de nuestra naturaleza, de cómo el hombre está caído, de cómo estamos nosotros caídos, de cómo el Señor muestra que el hombre está en incapacidad total de hacer lo bueno. La palabra dice que en el libro de los Salmos, en Primera de Crónicas, no doy una cita directa y tampoco tengo tiempo de buscar, pero dice la palabra que no hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. No existe uno que haga lo bueno. Mis hermanos, eh, el mismo rey Salomón, cuando estaba presentando el templo a Dios, él mismo estaba hablando de cosas y situaciones en las que el hombre puede fallar. Y si el hombre pecara en contra de ti, y tú lo castigases por su pecado, y él se arrepintiese, se presentara en el templo, tú lo perdonarás. Y si el pueblo fuese una guerra y saliera derrotado porque el pueblo pecó, y si este pueblo se arrepintiese, tú lo perdonarás. Y él mismo añade, y si tu pueblo pecare porque no hay ninguno que no peque, tú perdonarás su pecado. Dios da a entender que el hombre, por la naturaleza de pecado, es incapaz de escoger a Dios. De hecho, el hombre
Si por nosotros fuéramos, mis hermanos, el hombre no escogiera a Dios. No estamos en la capacidad de escoger a Dios. Nosotros no podemos escoger a Dios. Porque la naturaleza nuestra está llevada a continuo a hacer lo malo. Si de nosotros fuera, si la elección fuera de nosotros, la salvación, todos estuviéramos perdidos. Porque ninguno la escogiera, mis hermanos. El hombre no está en la capacidad de ser salvo si Cristo no lo salva. Y no es que tú le predicas la palabra y tú le dices, conviértete al Señor, acepta a Cristo y ya porque hace una oración ya es salvo, mis hermanos. Que es un error que la iglesia sigue cometiendo hasta el día de hoy. Pensar que porque una persona hace una oración ya se salvó. Que porque una persona ha hecho una oración ya es salva, mis hermanos. La oración no es una garantía del 100% de que la persona es salvada. La palabra dice claramente en el libro de Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra que si confesares con tu boca, cosa que también nosotros lo hemos tomado a medias. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees, dos cosas, no es una sola, no es solo que confieses, porque la gente dice ya con que confieses es suficiente. Y vamos a entrar en la segunda parte del versículo porque es por esa parte que la gente también se ha confundido en esto. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no crees con el corazón, no lo puedes confesar con tu boca. Porque para que la confesión con la boca sea genuina, tú lo tienes que creer en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es que solo confiesas. No es que solo confieses que Jesucristo es el Señor y ya eres salvo. No, mis hermanos. Es que el Espíritu Santo redarguye y haga una obra poderosa en tu vida, donde el Señor empiece a hacer una transformación en tu ser interior, de tal manera que éste te lleve a Cristo. Mis hermanos, y eso empieza también cuando una persona es predicada la palabra. Con eso yo no les estoy diciendo que no hay que predicar la palabra, hay que predicar la palabra de Dios, mis hermanos. Es necesario que se predique la palabra, es necesario que se lleve el mensaje de la palabra. Es necesario, mis hermanos, que entendamos que el propósito por el cual el Señor nos trajo a este mundo, que es lo que hemos estado hablando, es que seamos testigos de Dios. El Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios a ti no te exige las cosas ni te impone las cosas. Mis hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a una cultura de imponer las cosas y eso ha venido desde hace tiempos. En la religión católica, mis hermanos, se imponían las cosas, que tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, tienes que hacer este otro. Y tristemente, mis hermanos, en la misma iglesia de Cristo se ha estado aplicando lo mismo. Imponer, 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 forzar, forzar, forzar. Mis hermanos, y después nos preguntamos por qué la gente no viene a Cristo, no vemos una conversión genuina. A veces pensamos porque si le decimos si tú no te conviertes a Cristo te vas al infierno. Es más, yo he escuchado testimonios de una sierva del Señor, de una chica que un varón le había hablado. Al comienzo el Señor lo usó, pero después se dejó tomar de la religión y les digo en qué sentido. Que el Señor le había dado una palabra de una revelación en la cual ella se quedó asombrada. Y ella miró que eso era verdad, o sea, era algo del Señor. Pero después del Señor, después de este varón le ha dicho que si no se convierte a Cristo se iba a morir en ese rato. Y mis hermanos, eso no es lo que el Señor dice, o sea, el Señor no viene a imponer miedo a la gente. Yo me acuerdo de una hermana que le estaban diciendo, si no te conviertes al Señor, bruja inmunda, te vas a morir ahora mismo. Maldiciendo a la persona, metiéndole miedo para que la persona se convierta al Señor y deje de pecar como que si eso fuera algo que nosotros pudiéramos hacer de la noche a la mañana. Y créanse mis hermanos que daba que decir. Yo les digo, yo salí de ese tipo de cosas. Yo salí de ese tipo de doctrina. Yo salí de ese tipo de situaciones porque también vivía eso. Mis hermanos
Nos hemos acostumbrado a condenar a la gente, nos hemos acostumbrado, y hay que ser sinceros, mis hermanos. El predicar el Evangelio del Señor no es condenar a la gente y decirles que se van a ir al infierno y meter miedo a la gente porque si es que no se convierten se van a ir al infierno. Aunque eso es una verdad, porque la palabra dice que, si la palabra dice que el que cree en el Hijo de Dios es salvo, más de que no creyere y ha sido condenado. Habla específicamente de condenación y una verdadera condenación, o sea, habla de un lugar de tormento eternamente. De todo aquel que no quiera aceptar al Señor va a ir a ese lugar, quiera o no quiera ir a ese lugar. Si rechazan al Hijo de Dios, si rechazan la obra que Cristo hizo por ellos, van a ir a ese lugar. Eso es irreversible, eso es indetenible, eso es algo que ya está dado por hecho. Sin embargo, mis hermanos, el querer imponer temor y miedo, mis hermanos, no viene de parte del Señor. De hecho, el querer decirnos que si el hombre no hace tal tipo de cosas, que esto, que si no haces esto, que si no haces este otro, no podrás ser salvo, que si no haces de esta manera, que tienes que dejar esto, que tienes que hacer esto y hacer tantas cosas, no es lo que el Señor nos ha llamado. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Pero yo, ¿por qué estoy tocando este tema, mis hermanos? Porque el Señor, para que nosotros podamos ser testigos, el Señor primeramente nos da un testimonio de qué confesarle. El Señor hace un trato y hace una forma en nosotros de tal manera que nosotros podamos, no solamente, mis hermanos, con la boca, no es solamente conocer, saber Biblia, sino que el Señor produce un trato en nosotros y una experiencia de tal manera que nosotros podamos testificar de su obra en nosotros, de todo lo que el Señor ha hecho, de cómo el Señor ha hecho en nosotros. Ahora, no es simplemente las experiencias espirituales a las que yo me refiero, sino experiencias donde el Señor trata con la vida, donde el Señor genera cambios, donde el Señor hace una obra perfecta. Yo me llevo mucho, mis hermanos, y yo entendí, aprendí acerca de, por ejemplo, porque dice la palabra que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Es que hay mucha gente, mis hermanos, que en su corazón desean salir de un mundo donde están totalmente atados. Es diferente, mis hermanos, y esto yo aprendí cuando tú le compartes a un grupo de drogadictos. Va a haber un grupo, una parte, mis hermanos, que va a querer ser libre de esas situaciones. Que sabe que no puede, que está en sus luchas, que ya no quiere seguir en esas cosas, pero es una batalla donde ellos se ven sin esperanzas, donde ellos se ven sin poder lograr ese objetivo y simplemente se entregan pensando que ya no hay esperanza para ellos. Viene Cristo, salva sus vidas, hace una obra poderosa en ellos, y ellos pueden testificar a ciencia cierta cómo el poder de Dios salvó sus vidas y los transforma de tal manera de que ellos se convierten en unos testigos fieles, de tal manera que ellos logran ese cambio. Yo les conté la semana anterior del testimonio de un hombre que era homosexual, cómo el Señor lo transformó y este varón predicaba a los homosexuales, testificando cómo Dios cambió su vida, cómo el Señor obró en su vida. Ahora, es diferente con una persona que disfruta y ama hacer lo que está haciendo. Sencillamente, como no le interesa dejar ese mundo y lo disfruta, se va a quedar ahí. Así de sencillo. Dios sabe cuando un corazón está verdaderamente necesitado de cambio. Y el Señor mismo genera esa necesidad. Dios mismo genera esa necesidad en sus hijos y esa necesidad de cambio, de transformación. Así que entiende, mi hermano, que si tú sientes en tu corazón esa necesidad de cambio, que en la que tú tienes ese deseo de dejar esa vida pasada, de cambiar, es porque Dios está obrando en tu vida. Y el Señor está tratando, el Señor está haciendo una obra, es una muestra, mi hermano y mi hermana, que el Señor te ha sellado para salvación. Porque los que son de Dios no son iguales.
no quedarán iguales. Dios mismo pone un desprecio por el mundo. Si antes uno amaba mucho el mundo, el Señor mismo pone una situación en la que ya no vas amando el mundo como antes, como que ya te va dando como una astilla y todo eso, como que ya no te encuentras en el mundo. Mi hermano y mi hermana, no resistas al Señor, ni trates de seguir eh, buscando ese acoplamiento con el mundo si ya no lo tienes. Deja que el Señor llene tu vida, que el Señor llene tu corazón. Mis hermanos, ¿por qué el título de urgente? En todo lo que se ha estado dando, mis hermanos, es porque es urgente que entendamos estas verdades, mis hermanos. Ya es tiempo de que abramos los ojos, de que entendamos, mis hermanos, las verdades. La iglesia todavía sigue creyendo que la salvación se pierde. No hablo de toda la iglesia de Cristo, porque dando gracias a Dios, mis hermanos, hay una iglesia que está abriendo los ojos. Hay un cuerpo que está entendiendo esta verdad, pero son pocos. Son muy pocos, mis hermanos. Son muy pocos los que entienden que la obra es de Cristo, que esto no es algo que solamente sucede porque yo decidí escoger la salvación, sino porque el Espíritu Santo, por su obra, hizo una operación en mi vida, y por esa operación y por el nuevo nacimiento que Él hizo en mi vida, yo escogí la salvación, no por mi elección, sino por elección de Dios, porque yo fui salvo, no por mi elección, sino porque Dios escogió en mí y por mí antes de la fundación del mundo. El que yo le confiese, el que yo le confiese y el que yo me mantenga en el camino, más que una decisión personal mía, mis hermanos, es una consecuencia de Dios soberano en mi vida. Porque hay muchas cosas que les digo a mis hermanos que yo no les sabré responder personalmente, del por qué suceden en mi vida, y como para contestar y decirme es porque yo siento esto o porque decir esto no está en mi vida. Solamente sé que el Señor, mi hermano, mi hermana, toca mi corazón, llega a mi vida, el Señor decide salvarme por su misericordia, me sella con su amor, me sella con su gracia y me aparta para Él. ¿Lo escogí yo? No lo escogí. ¿Escogí yo ser salvo? No. ¿Escogimos la salvación los hijos de Dios? No. El que escoge es Dios. Y en eso debemos ser agradecidos porque, como dije al comienzo, el hombre no está en la capacidad de escoger la salvación. El único que puede verdaderamente salvar es el Espíritu Santo. He escuchado hermanos que dicen que van a rescatar almas. El hombre no puede rescatar las almas. Lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, mis hermanos, es predicar la palabra, llevar el mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo hace el resto. No es tu obra ni mi obra. Mi obra y tu obra es predicar, sí. Es sobre todo vivir la palabra, porque por algo se llama ser testimonios. El mejor testimonio, mis hermanos, y es lo que debemos pedirle al Señor que nos socorre y nos ayude, es en nuestras vidas. Porque se debe demostrar que Dios está obrando en nosotros. Tiene que haber un obrar genuino de Dios. Y con eso no te digo que finjas obras, que muestres obras para que se demuestre que Dios está en tu vida, no, mi hermano. Sino que si hay cosas que todavía están faltando en tu vida, tú le entregues en las manos del Señor y decidamos sujetarnos al Señor para que el Señor haga su obra en nosotros. Porque si no, es imposible, mis hermanos, que podamos caminar efectivamente la vida cristiana. Dios nos ayude, mis hermanos, a entender esta palabra. Yo le pido sus oraciones, mis hermanos, porque yo quiero en mi corazón retomar las enseñanzas acerca de lo que son las 7 dispensaciones. Y tenía en mi corazón decirles que la dispensación no es, mis hermanos, una doctrina. Las 7 dispensaciones son una revelación profética del orden de Dios en los tiempos, de cómo el Señor se movió y cómo el Señor se está moviendo, y explica cómo el Señor está administrando las cosas hasta los últimos días. Yo les digo, mis hermanos, que al comienzo, cuando yo había conocido las 7 dispensaciones, me parecía algo interesante conocer, digamos, el trastorno de dónde empezaba, dónde terminaba, pero cuando uno se adentra más, mis hermanos, a lo que es,
tú vas entendiendo el orden de las cosas, tú vas entendiendo cómo Dios actúa. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor, que el Señor me permitió dar esta enseñanza acerca de lo que son las 7 dispensaciones. Yo bendigo el nombre del Señor porque no era algo que yo tenía en mi corazón hacer. Esto ya lo había hecho hace muchos años atrás. Estamos hablando de casi 5 años que estaba preparado el tema de las 7 dispensaciones. Pero nunca pensé, mis hermanos, que a través de todas esas enseñanzas del Señor me iba a traer tanta revelación que yo no tenía conocimiento. Y yo bendigo el nombre del Señor por eso, porque he aprendido mucho. Yo he aprendido bastante de eso. Y en eso también me ha ayudado mucho a abrir los ojos. Esto no es para hacer publicidad de los videos que ya están en YouTube, sino para dar testimonio de lo que el Señor hace, mis hermanos. Y yo pido sus oraciones para que sea el Señor dirigiendo, mis hermanos, y tomando control para continuar y terminar, mis hermanos, con las 7 dispensaciones. Todavía no he terminado la dispensación de la ley, pero todavía no tengo una fecha específica en la cual yo voy a empezar nuevamente a retomar esto. No tengo una fecha, no tengo un día directo, no quiero decirles la siguiente semana lo voy a hacer, no voy a decir que voy a hacer la otra semana, sino que Dios ponga y Dios decida y que el Espíritu Santo dirija. Y hay un tema y hay un título, pero yo no quiero hacer las cosas alocadamente, sino que quiero yo dejarme dirigir por el Señor en ese sentido. Como yo les dije, mis hermanos, las dispensaciones no es una doctrina, es una revelación profética de los tiempos, de cómo el Señor administra los tiempos desde la creación de la tierra hasta el fin de la tierra. Y si ustedes desean ver mis hermanos, les invito a que ustedes miren estos videos, están en la plataforma de YouTube acerca de las 7 dispensaciones, para que vayan entendiendo lo que el Señor está haciendo. Pídale mucha dirección al Señor, que el Señor abra los ojos, abra el entendimiento y que Dios haga lo que tenga que hacer. Dios lo que quiere de nosotros, mis hermanos, principalmente es que nosotros seamos una carta abierta de Él. El principal propósito, mis hermanos, de salvarnos no es tanto que nosotros no vayamos al infierno. Mis hermanos, muchos de los énfasis de que la gente predica el Evangelio, o muchas de las predicaciones, sobre todo de las predicaciones legalistas, es decirte que si tú no haces a tal tipo de cosas, o si haces esto, te vas al infierno, te vas al infierno. Y he escuchado muchas veces de gente que dice que ha estado en el infierno y que ha estado en el infierno y que el Señor les ha dicho que si es que cuiden de no pecar y hacer para que no regresen a ese lugar y se queden. Y eso, les soy sincero, niega totalmente la palabra del Señor. La niega totalmente. El Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo no van a hacer nada que esté en contra de su palabra. Y la palabra, hay una parte del escrito donde dice la escritura que había un gran vacío, que donde los que estaban, mis hermanos, con el Señor, no podían cruzar al otro lado, al infierno. Y los que estaban ahí en el infierno no podían cruzar al cielo. Así de sencillo. Aún el apóstol Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, porque dice la palabra que de ese hombre se gloriará, él no fue llevado al infierno. Él no fue llevado a las profundidades de las tinieblas ni nada por eso, él fue llevado al cielo. Ni siquiera ustedes van a escuchar una doctrina del apóstol de Pablo que habla de la condenación. No existe tal doctrina de él en las cartas. De hecho, las mismas cartas que el apóstol Pablo escribe resaltan de que todo lo que el Señor salva no se puede perder. Es más, que toda obra que es de Dios es una obra completa. Y que lo que el hombre haga, el nacido de Dios, lo hará por naturaleza y no por demanda, no por obligación. Y eso, mis hermanos, me parece que estaba en el libro de, si no me equivoco, está en el libro de Romanos 2. Vamos a leer un ratito esta palabra.
del 1 al 16. En el capítulo 1 dice el 18 hasta el 32 de la culpabilidad del hombre, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, le es manifiesto, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la misma creación y todas las cosas hechas por Dios dan testimonio de que Dios es, no solo de que existe, sino que Dios es. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Estoy hablando de aquellos que rechazaron la palabra del Señor y rechazaron el Evangelio, rechazaron las buenas nuevas porque no tenían corazón para con Dios, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y podemos seguir leyendo en adelante las consecuencias cuando el Señor cierra el corazón, cuando el hombre cierra el corazón y cuando Dios cierra el corazón. Sabemos obviamente que Dios escoge a los suyos. Ahora, por lo cual, y esto quiero leerle desde el 2.1 hasta el 16, dice: por lo cual eres inexcusable. Esta palabra, mis hermanos, habla específicamente al pueblo judío, Esto fue escrito a los romanos, pero aquí habla en específico al pueblo judío, porque ellos eran los que prácticamente manejaban la ley, eran los celosos de la ley, y de hecho era el pueblo judío quien más perseguía al apóstol Pablo. En las escrituras tú puedes leer todo el libro de Hechos, y tú te darás cuenta que el que más perseguía, de hecho no era el que más, sino para mí el único que perseguía. Porque, bueno, podemos decir del tumulto que hubo en Efeso con el monumento a Diana, lo que pasó en Atenas, bueno, más o menos así. Pero si nosotros leemos en el libro de Hechos, por lo menos el 90% de persecuciones fueron hechas por los judíos, por el pueblo judío. Entonces por eso dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y aquí lo que se refiere que te condenas a ti mismo no se refiere a irse al infierno, sino que lo que tú dices que la otra persona hace, lo haces tú también. Lo que tú juzgas a esa persona, lo terminas haciendo tú, por ende te condenas a ti mismo. O sea, estás llevando la culpabilidad en la que tú acusas a la otra persona sobre tu propia vida, porque lo terminas haciendo. Y esto es una verdad. Porque cuando uno juzga y mira a la persona y la tacha de ser tal cosa, tal persona que hace eso, hace lo mismo o peor que la persona a quien está acusando. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí mismo responde: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. En otras palabras, el único que puede juzgar es Dios, porque su juicio es verdadero. O sea, solamente Dios puede juzgar al hombre. Hay una cuestión, y esto yo aprendí, por ejemplo, por las escrituras, cuando la gente tiene la costumbre de decirle: es que este es un hijo del diablo, es que este es un hijo del diablo, y porque no quiere convertirse al Señor, llámale hijo del diablo. Es que si no se convierte cuando yo quiero que se convierta, él es un hijo del diablo. Mis hermanos, no es así. Pero es que el Señor Jesús lo llamó, pero el Señor Jesús lo llamó, y Él es el que conoce quiénes son hijos y quiénes no. ¿Quiénes somos nosotros para decir a tal persona hijo del diablo y después
en un tiempo después esa persona es un hijo de Dios. No es que antes era un hijo del diablo y luego se convirtió en un hijo de Dios. Y después, como le condenas y ya es una queda, ahora otra vez se volvió hijo del diablo. Así no es, mi hermano. No es así, mi hermana. No suceden las cosas así. Es como si yo dijera que yo le fallé a mi madre, de quien yo salí del vientre y todo eso, y porque yo le fallé a mi madre soy hijo de la vecina. No tiene ningún sentido. Cuando Dios se engendra es pertenencia de Dios y punto. Dios sabía quién era, Dios sabía quién eran suyos y quiénes no. El Señor Jesús le dijo al pueblo judío que lo rechazaba: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo que eran de vuestro padre el diablo? Porque no estaba destinado para ellos la salvación, no estaba destinado para ellos la vida eterna, porque sencillamente no estaban dentro, no estaban en el propósito y en el plan de Dios, y por ende no tenían parte con Dios, no tenían parte. Más adelante el Señor Jesús, o me parece que es anteriormente cuando habla del pan de vida, aunque la palabra dice que nosotros entramos, nosotros vamos al Padre por medio del Hijo, también la palabra dice ahí que nadie se acerca al Hijo si no le es dado por el Padre. Quiere decir que aún aquellos que son salvados por medio del Hijo son aquellos que el Padre ya selló desde antes de la fundación del mundo. Así de sencillo, así de fácil. Puede sonar dura la escritura, pero es que en cambio no se supone y eso es contradictorio, porque el Señor quiere salvar las almas, rescatar las almas, que nadie se pierde, todo eso, y eso es una verdad. Pero hay una cuestión que es muy real en todo esto, es que, mis hermanos, el Señor sabe qué corazón va a aceptar y qué corazón se va a endurecer. Dice la palabra del Señor que el que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Dios decidió endurecer a Faraón. Dios decidió endurecer a muchos reyes de la tierra para que el juicio de Dios sea visto en gran manera. Hay mucha gente que dice: ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que pase esto? No es que esto es del diablo, porque Dios solamente hace lo bueno y nosotros decimos bueno solo lo que nos parece a nosotros bueno. Hay que ser sinceros. Nosotros juzgamos bueno a lo que a nosotros nos parece bueno. Pero las escrituras muestran que cualquier cosa que haga Dios, aunque en nuestros ojos parezca malo, siempre para Dios será bueno, porque lo que Dios siempre te conducirá a lo bueno, aunque lo que pase en tu vida tú lo veas como malo. El mejor ejemplo es Job, mis hermanos. Él era un hombre justo, íntegro, dice la palabra del Señor que era un hombre que ante los ojos de Dios era perfecto. Sin embargo, Dios permitió, Dios dio la carta abierta a Satanás para que él haga y haga y deshaga lo que quiso, lo que quiera hacer, lo que quiera con Job. Y vemos lo que Job vivió. Y mis hermanos, aunque Job no negó al Señor, no rechazó al Señor, tuvo sus momentos en los que él quería argumentar en contra el día de su nacimiento. Y aparte de eso, mis hermanos, los conflictos con sus amigos y tantas cosas que vivía, hasta que Dios lo confrontó, y a través de esto, que era lo que Dios quiso enseñar, que ante el hombre y ante el enemigo Dios es por sobre todo y es superior. Porque si nosotros miramos las escrituras, ni ganó Job, porque nosotros vemos a un Job que quería argumentar contra Dios, que quería hacer como que un debate con Dios de por qué, si él era justo, que si él era bueno, que si él era libre de pecado, o sea, como nosotros muchas veces queremos juzgar, que era un hombre que no tenía, que era un hombre impecable ante los ojos de Dios, de repente sea sin cosas materiales, sin lo que tenía, y muchas veces nosotros decimos es que bueno, el diablo le quitó, es que cómo le va a meritar, cómo le va a meritar, es que Job no sabía que el diablo fue el que hizo, sino Dios, pero el diablo hizo con el permiso de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que yo quiero llegar después? A lo que quiero llegar. Después de todo lo que pasó y después de cómo el Señor le abrió los ojos a Job, de todo lo que él vivió, y él decía: de oídas te oía, porque una cosa era que yo
aunque hacía las cosas bien, eran rectas, era por un conocimiento que yo tenía personal, mental y de lo que yo escuché. Pero ahora mis ojos te ven, ahora mi vida te está palpando. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios habló cara a cara con él. Algo que no pasaba, algo que no sucedió en la vida de Job. Job tenía conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, pero fue en ese momento donde él tuvo un cara a cara con Dios y su vida verdaderamente se convirtió. Ya es cuando dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y cuando el Señor lo hubo levantado, entonces el Señor usó la vida de Job para orar, no porque él era sin pecado, porque era un hombre perfecto, porque siempre nosotros queremos justificar a los hombres de Dios, como los historiadores quieren justificar a los grandes héroes de la historia, donde no muestran sus maldades, sino todas sus obras buenas. Y muchas veces también queremos nosotros hacer lo mismo con los hombres. Es que fue un hombre de Dios, honraba a Dios. ¿Cómo le va a meritar así? Lo malo es que se ha dicho esto, es que ofendió a Dios y cómo Dios pasará por alto por eso. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que Job iba a tener ese comportamiento, pero también el Señor sabía que Job no le iba a negar. Y el Señor trató con Job. El Señor le permitió que pase las circunstancias que pasó y que pase todo lo que él vivió. Y él sabía que Job iba a tener ese comportamiento. Y aún con todo el Señor le llamó a orar por sus amigos. Aún cuando Dios sabía que él iba a tener ese comportamiento. Dios le dijo a Abraham que ore por Abimelech, siendo que Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana y no es su esposa, y que prácticamente trajo un gran problema a la tierra de Egipto. Dios pone en Abraham a que ore, que mi siervo Abraham ore por ustedes para que sea sanado, para que pasen eso. Al hombre que prácticamente causó el daño, prácticamente le llama a orar. Que Dios nos abra los ojos, mis hermanos. Porque hay cosas que nosotros no vamos a entender con el razonamiento humano, pero son cosas que debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos. Mis hermanos, a Dios no le vamos a entender por intelecto y razonamiento, sino por la dirección de cómo el Espíritu Santo nos guíe. Y le estamos fallando mucho al Señor porque queremos indagar con Dios en la razón y no en la guía de su Espíritu. Para, para continuar y para terminar la lectura, mis hermanos. Más sabemos que el juicio de Dios más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Lo que les dije anteriormente, solamente Dios puede llamar hijo de Dios o hijo del diablo, porque solamente Él sabe. Nosotros no tenemos el derecho de llamar a nadie hijo del diablo porque no sabemos, solo Dios sabe. Igual nosotros no podemos decir porque tal persona no está en un lugar, no está en mi lugar o todo eso, es que este no es nacido de nuevo, este es un hijo del diablo, es que este es un hereje, es que este es un esto, porque sencillamente para mi opinión es así, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Porque si tal persona es llamada por el Señor sabe cuántas caídas esa persona va a tener. Pero el Señor sabe cómo restaurará a esa persona y solo el Señor sabe cómo va a levantar a esa persona. De nosotros no es el de juzgar. Y muchas veces somos responsables de por qué muchas personas terminan yendo para otros lugares. A veces Dios los lleva porque no es el lugar donde deben estar y punto. A veces la gente se pelea, es que decimos es que no viene mi iglesia. Si digamos tu iglesia tiene un llamado que no es, si el varón tiene un llamado profeta y el Señor decide sacar a esa persona del lugar donde tú estás y tu iglesia es un lugar que es con llamado evangélico, pero esa persona tiene un llamado profeta y el Señor quiere levantarlo. El Señor se lo va a llevar al lugar donde el Señor le va a levantar en ese llamado que tiene. No está siendo rebelde contra la iglesia, no está siendo rebelde contra el pueblo ni contra Dios. A veces exaltamos de gran manera al lugar donde estamos
y exaltamos incluso a los siervos que están ahí por no entender las cosas que son. Y a veces por la misma ignorancia y por no entrarnos genuinamente como la palabra quiere que entremos, cometemos esos errores. Mis hermanos, y quiero detallar que los llamados, los ministerios no son rangos. Mis hermanos, no son rangos. No es que eres maestro y después te ascienden y luego te ascienden a pastor y luego te suben a evangelista y luego ya subiste un grado más a profeta y por último te van a subir a apóstol. A veces son los mismos hombres los que se autosuben. Mis hermanos, no existe eso en el reino. Y el llamado de Dios, si nosotros entendiéramos y el Señor en alguna oportunidad permitirá que de esos mensajes acerca de eso, mis hermanos, qué es lo que verdaderamente significan los ministerios. Porque a veces pensamos que el apóstol es un rango más alto, es el más alto de todos, que es el más espiritual, es el que les manda a toditos. No, mi hermano. De hecho, el apostolado nace prácticamente del mundo político. Lo utilizaban la gente del mundo. El Señor Jesús utilizó ese título, porque es prácticamente un título o una situación para hablar del llamado que se tenía para la encomienda. Pablo era un mensajero, prácticamente le estaba llevando el mensaje del Evangelio a las naciones. Él era un embajador. El embajador lo que hace es representar a una nación. Y el representar una nación no es como las representaciones que es en este tiempo, mis hermanos, que una persona de corbata con el título de la embajada y que viene solamente para recibir los platos más suculentos o el mejor trato porque viene de visita de otro país, de una nación que va, no, mis hermanos. Yo me pongo a pensar y digo, la gente que por ejemplo viene, aunque sea de inmigrantes, a mi país, que vienen de visita o que vienen a vivir aquí, mis hermanos, ellos terminan siendo embajadores de su país. Y ellos son más embajadores que los que tienen el título de embajadores. ¿Por qué razón? Porque ellos a la final van a sacar a la luz lo que verdaderamente son y cómo verdaderamente es su comportamiento en el país donde están y cómo prácticamente ellos son allá. Prácticamente lo que de ellos se diga va a ser que se diga de toda su nación. O sea, su comportamiento, su manera de ser, va a ser que se juzgue de ellos a toda su nación. Si digamos hay un venezolano que está viviendo, según cómo se comporte ese venezolano o ese colombiano o de la nación que sea, así se juzgará al resto de la nación. Y eso es la iglesia. Mis hermanos, estamos en este mundo y como nosotros vivamos y hacemos, así la gente juzgará de cómo son los hijos de Dios, de cómo es el pueblo cristiano. Y somos responsables de si la gente quiere o no quiere conocer de Dios. Si bien es verdad que el Señor como quiera llevará a sus escogidos a conocer de su presencia y los llevará como quiera a estar en su presencia. Mis hermanos, sí somos responsables delante del Señor de cómo la gente mira a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es mirada con poco, no por causa de que la iglesia sea despreciada, porque el mundo está mal, porque el mundo está perdido y nada por el estilo, solamente por eso, sino porque la iglesia no ha sabido ser testimonio. No hemos sabido ser testigos, mis hermanos. Que eso es principalmente lo que es un embajador. Testificar de lo que es y cómo es en su nación. De cómo representa su nación. A veces nosotros entendemos ya prácticamente los embajadores que son los que representan al país para lo que son los viajes extranjeros que se hacen generalmente, pero nosotros sí somos consecuentes de que cuando una persona que vive en un país extranjero y viene a vivir acá, el comportamiento que tenga esa persona, y si son varios que tienen el mismo comportamiento, por ende,
ellos ya traen por juicio que toda la nación es así. A veces nosotros pensamos que por una persona, y a veces no solo por una, sino por 2 o 3 personas o 4 personas, ya todos son así. Si una persona te hizo digamos, un vendedor de una empresa, te hizo una mala venta, toda la empresa no sirve. Si un buen vendedor te hace una buena venta y te ofrece el mejor producto y tú estás contento con ese servicio, entonces tú vas a pensar, esa empresa es buena. ¿Por qué? Porque juzgaste que el que te vendió. Esa persona representa a lo que está vendiendo. No solamente trabaja para vender un producto o trabaja solamente para su sustento, está representando esa empresa, está representando ese lugar. Entonces, eso es lo que quiere decir un apóstol. En última instancia, es un representante, es un embajador. El profeta es un mensajero. El evangelista es otro tipo de mensajero que lleva las buenas noticias, no mensajes de condenación, buenas nuevas, buenas noticias. El pastor es eso, es el que lleva las ovejas a los pastos. Y ustedes saben que la labor de un pastor no es una labor de corbata y oficina. El verdadero pastorado, mis hermanos, es muchas veces el que lleva el callado y tiene que llevar a las ovejas, incluso cuidar hasta la más rebelde. Y el de maestro es el que enseña. Son prácticamente posiciones sencillas, pero que la iglesia la ha usado como rangos que ni siquiera tienen nada que ver con lo que el Señor ha llamado. Ahora, quiero terminar la lectura porque ya no tengo el tiempo, por el tiempo de grabación que tengo, no tengo ya mucho tiempo. Y piensas esto, hombre, estoy en el versículo 3, y piensas esto, hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, en otras palabras, tú condenas a la gente y les dices que se van al infierno, pero haces lo mismo, entonces prácticamente tú estás declarando que el mismo juicio que van a recibir ellos también te va a caer sobre ti. En otras palabras, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, su bondad, o sea, la obra salvífica. Pero por tu dureza de corazón, obviamente están hablando aquellos que están pegados a la religión, aquellos que están viviendo la vida religiosa, aquellos que están pegados a la ley, al sistema legal, al sistema legalista. Pero por la dureza de y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mis hermanos, les recuerdo que la perseverancia no es un requisito, es un fruto. El que persevera es porque está en su naturaleza perseverar, no porque tiene que perseverar si no se pierde. No es así, mis hermanos. Porque el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de perseverar si el Espíritu Santo no le lleva a perseverar. Así de sencillo. Pero ira y enojo los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, obedecen a la mentira. Que no quieren escuchar la verdad, sino que quieren escuchar la mentira. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Dando a entender que nadie se salva por las obras y por el aprender mucho de la palabra. Y esto es tremendo. Porque todos los que sin ley, atención a lo que dice esta palabra, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si pecas sin ley, perecerás. Perecerás por el pecado, aunque pecaste sin ley. Y si estás bajo la ley y pecas, la ley te juzgará. Como quiera, en las dos opciones estás bajo condenación. En otras palabras. Ahora,
esta es la palabra a la que yo quería llegar. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, los que hacen la ley. Ahora, este es el énfasis principal al que quiere llegar la palabra. Porque muchos dirán, hombre, pero aquí está diciendo que si no haces la ley, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Y si tú no obedeces la palabra y no haces lo que dice, y no te sujetas y no haces esto, te vas a perder. Parece que aparentemente dice eso. Pero leamos la palabra, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto es una vivencia y no es una obligación, es algo que tú lo haces por naturaleza, que ya es una costumbre en ti hacerlo y es un deleite hacerlo, que esto ya lo haces porque te gusta y porque sobre todo ya estás llamado a hacerlo. Mis hermanos, la naturaleza de un león es cazar. Cuando se refiere a naturaleza es que ya es parte de eso, que no es que se obliga, no es que se fuerza, no es que le imponen, no es que le obligan, mis hermanos, es natural, o sea, es algo normal, algo que nace, algo que ya está en esa persona y que por más que quiera mover no se va a ir porque ya está en esa persona. Entonces, por eso dice, cuando es por naturaleza, aunque no tiene ley, ya es ley para sí mismo, porque está haciendo lo que dice la ley, aunque no conoce la ley, y automáticamente está sujeto a la ley, aunque no necesariamente la conozca, porque es una naturaleza. Esto es diferente cuando es impuesta la ley y tú lo haces por obligación que cuando tú lo haces por naturaleza. Dios no está interesado en que tú hagas las cosas de obligado, sino que esto sea natural en tu vida. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, no es algo que, no es una ley aprendida, memorizada y que estás forzado a hacerla, sino que esto ya está sembrado en tu corazón. Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Luego habla de los judíos de la ley. Y luego dice en el versículo, en el capítulo 3 9 en adelante, que no hay justo, que no existe hombre que se justifique a sí mismo, sino que la justicia es de Dios. Y yo puedo entrar a muchos temas. De hecho, mi plan, y digo mi plan, era leer acerca de lo que dice Romanos 8, acerca de lo que es la ley del espíritu, la ley de la carne. Y también lo que dice más que vencedores, que es el que más aclara acerca de todos los sellados para salvación. Pero en esta última parte te deja bien claro que la salvación, la obra salvífica desde Cristo y las obras que dice la palabra en el libro de Efesios, obras preparadas, son obras naturales, son simplemente caminar en las obras que Cristo ya preparó en nosotros. Entonces, Cristo murió por nosotros para que por medio de su vida nosotros tengamos la vida de Dios, a través de su muerte tengamos la vida de Dios. El propósito principal de que Cristo muera y que Cristo resucite de los muertos y nos salve, lo vuelvo a repetir y con esto yo termino este video, no es, mis hermanos, que no te vayas al infierno y que te vayas al cielo. La obra principal, mis hermanos, y ese es el propósito principal de la salvación, es restaurar al origen de todas las cosas. Es restaurar a la iglesia. Por eso dice la palabra que nos salvó de nuestra vana manera de vivir. El propósito principal es restaurar la obra como al comienzo, antes de la caída del hombre, donde el hombre estaba pegado al Señor y tenía comunión con Dios, donde estaba libre de la consecuencia y del pecado. No solamente fue para librarte del infierno y llevarte al cielo, sino para que sino para que lleves la imagen del Hijo, lleves la imagen de aquel que puso la obra en ti. Y me quedé con esto de lo que es apóstol cuando se refiere a embajador, y con lo que vino esta enseñanza acerca de las personas extranjeras, las migrantes que van a sus países,
que cuando una persona mira el comportamiento de esa persona de tal país, automáticamente ya juzga que todo el país es así. Porque esa persona representa a su país, es un embajador, directa o indirectamente, no necesariamente con un título. Representa a su país, representa su cultura, representa sus costumbres, representa todas las cosas. Y todo lo que la gente mire de esa persona, también es la que la gente juzgará de ese país. Y lo mismo sucede con la iglesia. Lo que la gente mire el cuerpo de Cristo hacer, lo que mire a un hijo de Dios hacer, por ende mirará todo el pueblo de Dios. Cuando una persona principalmente está en autoridad, está en un lugar de puesto alto, es cuando más será visto. Entonces, hay mayor demanda, hay mayor demanda. Mis hermanos, una de las cosas, y termino con esto, y me llevo esto, mis hermanos, como enseñanza, y que Dios nos ayude, es que a mayor nivel, donde tú sientas que estés a mayor nivel, es mayor responsabilidad. Muchas veces nosotros no analizamos lo que pasa, por ejemplo, con José. Cuando José fue sacado de la cárcel y llevado ante Faraón para interpretar los sueños, y luego Faraón lo puso como segundo después de él el mando de todo Egipto. Mucha gente lo ve como una victoria, como el fin de las tribulaciones y como el cumplimiento, como que Él está en el reinado y Él está en lo más alto y Él está brillando y Él es el más grande y Él es el prácticamente el rey que está sentado en el trono, Él está por sobre todos y tenemos esa visión, mis hermanos. Hay que ser sinceros, tenemos esa visión. Miramos la grandeza de la posición en la que está José y cómo él manda y cómo él se pone al frente de los egipcios, siendo que él antes era esclavo y nosotros miramos por esa perspectiva y nosotros vemos como una promesa de que Dios va a hacer con sus hijos así y va a prosperar y va a bendecir y ya no vas a tener esas cargas de antes y muchas veces es una manera de llenar el ego, para ser sinceros, les digo así. Pero les digo, José no miró ese puesto, mis hermanos, como el culminar de tantos tiempos de sufrimiento, de tanto tiempo de dolor, y que ahora sí ya se acabó mi dolor, y ya se acabaron mis cosas, y ya se terminó, y ahora sí podré disfrutar de la vida porque ahora soy el segundo después del rey, porque es con esa visión que vemos, sino que él dijo, no, el faraón me está poniendo a la cabeza, me está dando su autoridad para que gobierne después de él en Egipto, pero él me puso para algo. Y yo tengo que cumplir ese algo y tengo que ser responsable, porque yo tengo que ser celoso de la responsabilidad, porque están sobre mí las vidas de todos los que están en Egipto. Están sobre mí las vidas, está sobre mí el cuidado de estas vidas, está sobre mí el cuidado de cada persona que está aquí. José no estaba mirando la posición en la que estaba, él estaba mirando el oficio al cual él fue llamado. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener la visión así. Y que Dios nos abra los ojos. Es una pena que no pueda continuar, no me da mucho el tiempo para hacer más extensa la grabación, pero Dios mediante, si el Señor permite, continuaremos la otra semana, si es que no es la otra semana, les digo, no tengo todavía un tiempo definido de cuándo voy a retomar nuevamente las enseñanzas de las 7 dispensaciones. Solo el Señor lo sabe. Pero si el Señor permite, la siguiente semana seguiremos tocando este tema. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, yo te pido, toma control de nuestras vidas, bendice a cada uno de tus hijos, a tus hijas, Señor, y que no falte, Señor, de las bendiciones tuyas en sus hogares y en sus casas, papá. Ábrenos los ojos, ábrenos los oídos, quita, Señor, todo entendimiento entenebrecido y todo orgullo que nos impide, Señor, abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales. Despójanos de nosotros mismos y de todo lo que impide, Señor, abrir los ojos a la verdad.
Padre, será tuya la gloria y la honra. Te entregamos el resto de este tiempo, de la semana, el fin de semana y el resto del tiempo que se viene de aquí en adelante. Que seas tú glorificado en todo, Señor. Recibe toda gloria y honra en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu casa, tu familia, que tú mires la gloria de Dios y el cumplimiento de Dios en todas las cosas. Que Dios te abra los ojos y el entendimiento su verdad. Y que Dios te muestre su misericordia en lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Que Dios quite la venda de tus ojos y las escamas caigan. No solo de tu vida, sino también de tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.